El error de Esaú. Un error que siguen cometiendo muchos en la actualidad. En la Biblia se advierte al pueblo cristiano diciendo que ninguno de ustedes se entregue a la prostitución, ni desprecie lo sagrado. Pues esto hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor. Y ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Y aunque lloró mucho, ya no hubo remedio para lo sucedido. Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. ¿Cómo fue esto? Desde el vientre de su madre, Esaú tuvo una lucha espiritual con su hermano Jacob por ser el primogénito. Rebeca, su madre, sufrió la lucha que tenían Esaú y Jacob en su vientre. Dice la Biblia, pero como los mellizos se peleaban dentro de su vientre, ella pensó, si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Entonces fue a consultar el caso con el Señor. Y él le contestó, en tu vientre hay dos naciones, dos pueblos que están en lucha desde antes de nacer. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor estará sujeto al menor. Es decir, el mayor servirá al menor. Llegó al fin el día en que Rebeca tenía que dar a luz, y tuvo mellizos. El primero que nació era pelirrojo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado al talón de Esaú con una mano. Por eso lo llamaron Jacob. Génesis 25, del 22 al 26. Su padre Isaac amó a Esaú, su primogénito, y deseaba darle la bendición que tenía de parte de Dios como herencia. Era un buen hijo, y el orgullo de su padre era más fuerte que su hermano, y le gustaba la cacería. Era un buen candidato para heredar la bendición de Dios. Pero nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Un día en que Jacob estaba cocinando, Esaú regresó muy cansado del campo y le dijo, por favor, dame un poco de ese guiso rojo que tienes ahí, porque me muero de hambre. Primero, dame a cambio tus derechos de hijo mayor, contestó Jacob. Entonces Esaú dijo, como puedes ver, me estoy muriendo de hambre, de manera que los derechos de hijo mayor no me sirven de nada. Júramelo ahora mismo, insistió Jacob. Esaú se lo juró, y así le cedió a Jacob sus derechos de hijo mayor. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue, sin dar ninguna importancia a sus derechos de hijo mayor. Génesis capítulo 25, del 29 al 34. Y aquí es donde sucedió la voltereta, donde Jacob le sacó la victoria a su hermano Esaú. Porque Jacob aceptó servir a su hermano mayor, dándole de comer y beber a cambio de la bendición de Dios. La Biblia nos narra que un día los discípulos de Jesús tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante.
Jesús les dijo: entre los paganos, los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos y a los jefes se les da el título de benefactores, pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven, y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Lucas capítulo 22, del 24 al 27. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Mateo capítulo 23, versículo 11 y 12. Sin embargo, Esaú pensó como piensa el mundo actual, que no toma en cuenta a Dios. ¿La bendición de Dios? ¿Para qué me sirve? El mundo actual solo piensa en disfrutar de bienestar, diversiones, aventuras y toda clase de placeres en este mundo. Dice la Biblia de esta clase de gente: pero lo que hay es diversión y alegría, matar vacas y ovejas, comer carne y beber vino. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, dicen. Y el Señor Todopoderoso se me apareció y me aseguró al oído: no voy a perdonarles este pecado. Isaías capítulo 22, versículo 13 y 14. Hay quienes dicen con mucho orgullo: Dios, no me des, solo ponme donde hay. Primero buscan el bienestar aquí en este mundo y después, si se puede, la bendición allá con Dios. ¿Por qué no? Así pensó Esaú cuando su padre le dijo: hijo mío. Dime, padre, contestó Esaú. Ya ves que estoy muy viejo, dijo Isaac, y un día de estos me puedo morir. Por eso quiero que vayas al monte con tu arco y tus flechas para cazar algún animal. Prepara luego un guisado sabroso, como a mí me gusta, y tráemelo para que yo lo coma. Entonces te daré mi bendición antes de morir. Génesis capítulo 27, del 1 al 4. Y se fue Esaú de cacería, con la firme determinación de alcanzar la bendición que su padre tenía reservada para su hijo primogénito. Se le había olvidado que había vendido sus derechos de hijo mayor a Jacob. De manera que cuando regresó de cacería y con el guiso que su padre Isaac le había pedido, fue para enterarse que su hermano Jacob se le había adelantado y se había pasado por él, engañando a su padre, que ya estaba ciego por la edad. Isaac bendijo a Jacob pensando que era Esaú. Isaac le dijo a Esaú sobre Jacob: le di mi bendición y ahora él ha quedado bendecido. Cuando Esaú oyó lo que su padre decía, se puso a llorar amargamente y gritó: dame también a mí tu bendición, padre mío. Pero Isaac le contestó: ya vino tu hermano y me engañó y se llevó la bendición que era para ti. Con razón le pusieron por nombre Jacob, dijo Esaú. Ya van 2 veces que me hace trampa. Primero me quitó mis derechos de hijo mayor y ahora me ha quitado la bendición que me tocaba. ¿No has guardado ninguna otra bendición para mí?, le dijo a su padre Isaac.
¿qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío?, le dijo Isaac. Esaú insistió: ¿no puedes dar más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y volvió a llorar a gritos. Génesis capítulo 27 del 33 al 38. Esaú y Jacob representan a toda la humanidad, a todos los seres humanos, los que aman la bendición de Dios y los que la desprecian. Y dijo Dios: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Romanos capítulo 9, versículo 13. Ser desechado por Dios, eso sí, es horrendo y terrible. ¡Qué equivocación tan grande por no prestar atención a lo verdaderamente importante, que es la bendición de Dios! Y dice la Biblia: y así como todos han de morir una sola vez, y después vendrá el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Luego el rey dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, los que merecieron la condenación. Váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Anduve como forastero y no me dieron alojamiento. Sin ropa y no me la dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no vinieron a visitarme. Entonces ellos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o como forastero o falta de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Y el rey les contestará: les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Esos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo capítulo 25 del 31 al 46. Examina bien tu vida. No vayas a cometer el error de Esaú, que despreció la bendición de Dios.